¿Cuántos saben que Dios le ama? Amén. La palabra de Dios dice que Dios es amor. ¿Y usted cree en realidad en su corazón que Dios le ama? Hagamos algo, dígale al que está a la par suya, Dios te ama, pero no lo diga solo por decirlo, sino que dígalo desde el fondo de su corazón. Dígaselo de una forma que se vea que usted lo cree. Dígale al que está a la par suya, Dios te ama. Amén. Ahora dígale usted, yo ya sabía. Vamos a empezar leyendo en el libro de Juan 14:6, un versículo pequeño, conocido también, si lo quiere buscar en su Biblia. Juan 14, versículo 6. El que lo tenga me dice amén, por favor. Amén. Juan 14:6 dice de esta manera. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Buen Padre Dios eterno, te damos gracias, Padre. Gracias por esta mañana, porque nos permites congregarnos, celebrarte, Señor, adorarte y alabarte. Padre, te exaltamos y te adoramos porque sabemos que tú eres el único, Señor. Sabemos que tú eres el único camino. Señor, sabemos que tú eres la verdad. Tú eres la vida, Señor. Y tenemos corazones agradecidos, Padre, porque tú nos has acercado a nuestro Padre Celestial. Señor, sabemos que el pecado ha separado a Dios y al hombre, pero tú con tu sacrificio, por amor a cada uno de nosotros, tú has roto ese velo en medio del templo para que tengamos acceso directo al Padre. Señor, ya no hay más intermediarios, ya no hay un sumo sacerdote en medio de nosotros. Señor, gracias. Gracias por el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Danos un corazón agradecido, Padre. Ayúdanos, Señor. Revélanos, Padre, qué conllevó todo lo que sucedió en ese momento. Danos revelación, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra. Recibirla con gozo, Padre, y poder valorar, Señor, y poder entender lo que tú hiciste hace más de 2000 años. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana vamos a hablar de la persona más importante en nuestras vidas. ¿Quién es Él? Usted y yo lo sabemos. Los que somos hijos de Dios sabemos que la persona más importante en nuestras vidas es Cristo Jesús. Y nosotros como hijos de Dios y sabiendo que Él es la persona más importante en nuestras vidas, yo creo que deberíamos de hablar sobre Jesús todos los días. En cualquier momento, estemos donde estemos, estemos con quien estemos, en la situación que estemos, nosotros deberíamos de reflejar que Jesús está en nuestro corazón. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que de la abundancia de la boca habla, o sea, perdón, usted se sabe el versículo. Entonces, usted deja hablar a alguien, usted sabe qué es lo que hay en su corazón. Y en nuestro corazón vive Cristo Jesús, ¿sí? Está el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que hablemos hoy de Cristo Jesús, que es tan importante. Y pudiéramos hablar todos los días y hablar por largas horas. Sabemos que Cristo Jesús nos ama. Dice la palabra de Dios que en Juan 14:6 dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Antes de conocer a Cristo Jesús, usted sabía que su camino era de muerte. ¿Y hacia dónde iba su camino? ¿Hacia dónde iba nuestro destino? Hacia el lago de fuego. Y usted y yo sabemos qué sucede en el lago de fuego. El crujir, ¿sí? El llanto interminable, ¿sí? Sentimos que nos quemamos y eso no para, es día tras día y es un sufrimiento eterno. Y si usted sabe que su camino, su diario caminar que era antes, llegaba a ese lugar y de repente usted conoce a Jesús y le dice, yo voy a cambiar ese camino. A pesar de que el camino nuevo que yo te estoy presentando es un camino angosto, un camino quizás difícil, un camino no popular, un camino que tal vez otras personas dicen, no, es que tú ya eres un aburrido, eres Biblia bajo el brazo, pero tú y yo sabemos que ese es el camino y sabemos el destino. Y el destino es la salvación. Ya no es ese lago de fuego, sino que Él es la verdad y Él nos da la vida.
Cuando hablamos de estos temas, nosotros lo hemos oído, no sé, una vez, dos veces, tres veces. ¿Usted se acuerda cuando alguien vino y lo evangelizó y le dijo sobre todo esto? Y le dijo en dónde estábamos caminando y a dónde deberíamos de caminar. Y nos presentó a Cristo Jesús y nos dice, Él es el camino, Él es la verdad. Y ahí vamos a encontrar la verdadera vida y la vida eterna. Y hay algo muy importante que viene en la última parte que me llama mucho la atención, que dice, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han querido hablar con alguna persona o con alguien y está ocupado? Déjele mensaje. La secretaria le dice, dígamelo a mí, yo se lo digo, yo se lo tramito. Si quiere, escríbalo si usted cree que le voy a cambiar palabras. Pero ¿usted cómo se siente cuando usted no puede hablar con alguien directamente y usted tiene esa necesidad? Yo me imagino a Adán y Eva cuando ellos estaban en el huerto del Edén y cayeron en el pecado. Dice la palabra de Dios que Dios llegaba al huerto y tenía tal libertad Dios de entrar y Adán, Eva, ¿cómo están? ¿Dónde están? Cuando usted lee esos versículos en Génesis 3, nos damos cuenta la relación íntima que había entre Dios y su creación, entre Dios y el hombre y la mujer. Y ese es el deseo del corazón de Dios, que usted y yo tengamos una relación íntima con Dios. Que usted y yo tengamos esa relación que lo tuvo Adán y Eva. Él se paseaba y platicaban y compartían y era una relación especial, no había intermediarios. Pero sabemos que a causa del pecado, eso fue la consecuencia, separó a Dios y al hombre. Hubo una separación, una pared, no había comunicación. La santidad de Dios no permitía estar frente al pecado, así de sencillo. Entonces vemos cómo Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús, una de las cosas más importantes que logró en el corazón del Padre es regresarnos esa relación con Dios directamente. Usted y yo podemos, como dice el pastor, adorar, orar, alabar, hablarle a Dios en cualquier momento. Estando aquí en la iglesia, estando en su casa, estando en el vehículo, estando en el trabajo, estando donde usted quiera, 24/7, tenemos ese acceso. Ahora yo pregunto, ¿cuántos tenemos corazones agradecidos por eso? Un corazón agradecido y decir, Dios, tú me amas. Tú me amas de tal manera que si es cierto que entró el pecado al mundo, tenemos esa naturaleza pecaminosa, entró por medio de Adán y Eva, tenemos el pecado y nos separó, hubo un plan perfecto. Dios no se quedó así como que, bueno, ya pecaron y no pueden estar cerca de mí, me olvido de ellos. No. En el corazón de Dios estamos nosotros. Y el deseo del corazón es que tengamos una relación íntima con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y la palabra de Dios dice que nadie perezca. El deseo del corazón de Dios es que usted, yo, todos los que estamos, todos los que usted conoce, los 7,000 millones que hay en el mundo, no perezcamos. En el corazón de Dios está cada uno de nosotros diciendo, yo no quiero que tú perezcas. Ese es el corazón de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12 dice la palabra de Dios. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Sí? En ningún otro hay salvación dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la única verdad. Él es la única verdad. No hay otro. Aquí lo dice la palabra de Dios. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Nuestras iniquidades, el pecado. Y vuestro Dios, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado que hay en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que todos hemos pecado, eso ha hecho ocultar de vosotros su rostro. Eso era lo que había sucedido. Ahora es diferente para nosotros los hijos de Dios. Pero tenemos que saber qué fue lo que sucedió. Yo creo que muchas veces dejamos de valorar lo que ha sucedido porque incluso fue algo gratis. ¿Cuántos pagaron por su salvación? ¿Cuánto le costó a usted su salvación? Fue un don de Dios, fue un regalo de parte de Dios.
Usted lo que tenía que hacer era creer y confesar y arrepentirse, ¿sí? Y por medio de eso, que es algo gratis, usted obtiene la salvación. Entonces, qué bueno saber que nosotros siendo pecadores, Dios viene y en ese momento ocultó de vosotros su rostro para no ir. Pero ahora usted y yo sabemos que podemos hablar con Dios directamente. Gloria a Dios. Romanos 2:23 dice, usted se lo sabe, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no dice para los que pecaron o algunos que pecaron. Aquí dice por cuanto ¿quiénes? Todos pecaron. Cuando dice todos, me incluye a mí, y perdón hermano, pero lo incluye a usted. Incluye a las 7, 8 mil millones de personas que hay en este mundo. Todos hemos pecado. Vámonos a Génesis capítulo 3. Yo quiero que leamos un poco sobre la creación, sobre ese plan original que había, para que podamos valorar lo que Jesús hizo con nosotros, para que podamos ver cuál era el plan original y qué fue lo que sucedió después. Génesis capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Si usted ya lo tiene, dígame amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todos, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y nosotros no tenemos que perder eso de nuestra, o sea, tenemos que estar entendidos que Satanás es el padre de la mentira. Y él siempre nos va a estar mintiendo. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros caigamos y hagamos lo incorrecto. Entonces le dice Satanás, no. O sea, no vas a morir, no moriréis, dice el final del 4, el 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La serpiente había metido una semilla de codicia en el corazón de Eva. Vas a ser como Dios. En serio puedo ser como Dios. Y le sembró esa semilla de codicia. Y vio el árbol que era bueno. Dijo, puedo alcanzar la sabiduría. Entonces, ahí entró el pecado. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sigamos leyendo. Bueno, aquí vemos la caída del hombre, cómo Adán y Eva desobedecieron y cómo entró el pecado por medio del engaño de Satanás. Ahora, a partir de este momento usted sabe todo lo que sucede después, pero todos nosotros, usted y yo sabemos que nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Usted y yo nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Es importante saber que nosotros todos hemos pecado, somos pecadores. ¿Y por qué lo digo? Porque Satanás muchas veces te puede decir, no, eso no es pecado, eso es una mentira blanca. Tú lo puedes justificar, hay un argumento que te dice, no, está bien, sí, lo puedes justificar. Y Satanás le dijo eso a Eva, no morirás. Y le miente a Eva. Y hoy en día la estrategia de Satanás es la misma. Si nosotros queremos cometer un pecado, empezamos a buscar justificaciones. No, pero es que esto y lo otro. Y empezamos. Y Satanás mete esas ideas a nosotros. Y nosotros tenemos que estar bien claros que tenemos la naturaleza pecaminosa y todos hemos pecado. Nadie se salva. Todos hemos pecado. Amén. Ahora, vamos a seguir leyendo el versículo 7 que dice. Dice la palabra de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces ¿qué cosieron? Hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, yo quiero hacer una pausa aquí en este momento. Yo sé que ya lo mencioné, pero quiero que lo volvamos a mencionar. Usted leyendo estos versículos, usted puede imaginarse, usted puede pensar en cuál era la relación de Dios con Adán y Eva. Esa relación, esa intimidad que tenían ellos. Dios tenía una intimidad con sus hijos, con su creación, con Adán y Eva. Dice que Dios se paseaba. Era algo grato, algo especial. Es como cuando usted va a visitar a alguien que usted le agrada y usted pasa un buen momento. Pueden platicar horas y horas. No es como cuando usted habla con alguien y no tiene que decir así como que, ¿y ahora qué digo? ¿Verdad? O sea, no. Era algo tan especial esa relación. Una relación tan especial. Y yo estoy seguro que en el corazón de Dios hubo dolor en ese momento. Era algo que Dios había hecho su creación para poder compartir, disfrutar de ese momento, y de repente algo sucedió. Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y preguntó una y otra vez y no se aparecían. ¿Y qué está pasando? Hubo dolor en el corazón de Dios, estoy seguro. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Al 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Una de las consecuencias del pecado es el miedo. Entró el miedo y ahora todo es miedo. No puedo. ¿Por qué no puedo? Por miedo. Esa es una de las consecuencias del pecado, pero sigamos leyendo. Dice, tuve miedo. Dice el 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? En el principio había una inocencia, había una santidad. O sea, ellos no podían abrir los ojos a lo malo. Todo era bueno, todo era excelente, todo era perfecto en medio de la relación con Dios. Su vida era perfecta. No había sufrimiento, no había dolor. A pesar de que ellos cuidaban, señoreaban de todo lo que tenían que hacer, lo hacían con gozo. No era aquello que no es que salía a las 5 de la mañana, regresar a las 10 de la noche a trabajar y estoy tan cansado. No. En ese tiempo las cosas eran diferentes. Había un disfrutar de la vida todos los días. Había un gozo, un placer, había una paz. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Eso fue lo que sucedió al principio. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y usted sabe más adelante lo que sucede, las consecuencias que trajo ese pecado con respecto a las mujeres, los dolores, y el hombre comerá pan con su sudor, con dolor, etcétera, etcétera. Usted sabe las consecuencias. En esta mañana no lo vamos a leer y vamos a seguir más adelante. En ese momento nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa, el cual nacemos con ella. Y eso quisiera que lo tuviéramos claro. Y es la realidad. Nosotros nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Ahora, Romanos 5:12. Les voy a leer la traducción lenguaje actual. Si quiere lo apunta y usted lo busca después para confirmar. Romanos 5:12 dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Definitivamente Dios Padre, cuando estaba en el huerto del Edén y sucedió eso, hubo un dolor grande en su corazón. Pero Él no se conformó con eso. Pero Él sabe que sus leyes son sus leyes y las cosas se tienen que cumplir, porque Dios es Dios. Él no miente ni se arrepiente. Así es. Pero Él dijo, yo voy a hacer un plan porque yo amo a mis hijos. Porque yo te amo a ti y me ama a mí. Dios nos ama de tal manera. Cuando usted y yo decimos Juan 3:16, de tal manera de tal manera amó Dios al mundo. Quizás usted se lo sabe de memoria, pero si usted viene y analiza y hay una revelación de esa palabra en donde dice de tal manera amó Dios al mundo. ¿Usted tiene alguna persona que realmente ha demostrado un amor
como lo dice en ese amor perfecto, que lo dice en 2 Corintios, ¿verdad, pastor? 13, 11. Ahí está. Ese amor perfecto, ese es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Él dijo, hay que hacer algo. No se pueden, todos deben de proceder al arrepentimiento. Yo no quiero que nadie perezca. Ese es el corazón de Dios. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos somos merecedores de la muerte, destinados al lago de fuego. Pero Dios nuestro Padre hizo un plan de salvación por amor para no morir y superar y recuperar la vida eterna. Sabemos que Satanás es un mentiroso. Juan 10:10 dice, el ladrón vino a robar, a matar, a destruir. Él lo que quiere es robarnos, matar nuestra vida, destruir nuestras vidas, engañarnos. El padre de la mentira es Satanás. Entonces es importante que nosotros en esta mañana quisiera que definamos qué es pecado. Definamos según la Biblia qué es pecado, porque pecado es pecado. Para Dios no hay pecado blanco, pecado negro, en medio pecado, este es pecado más pesado, este es más liviano. No, para Dios el pecado es pecado. Tanto pecado es alguien que roba, el que miente, el que viola, el que hurta, el que hizo lo que hizo. Según la palabra de Dios es pecado. Pero Satanás puede ser que le diga, no hombre, ese es pecadito. Y los pecaditos, esos se hacen a un lado. O como decían por ahí antes, el que peca y reza empata, algo así decían por ahí, no. Y las cosas no son así. El pecado es pecado. Y es importante que como hijos de Dios le llamemos al pecado pecado. Y tengamos la definición correcta de qué es pecado. Y le podamos decir a las personas que están alrededor nuestra, a nuestros hijos, mira, eso es pecado. Sí, pero eso es pecado. Y se lo podemos demostrar con la palabra de Dios. Y yo creo que veamos qué dice la palabra de Dios sobre el pecado. Yo quiero que me ayuden, por favor. Vamos a leer unos cuantos versículos, algunas definiciones. Marlon, ¿me puedes ayudar con Santiago 4:17, por favor? Hermano Rodri, ¿me puedes ayudar con 1 Juan 5:17? Amén. Hermano Juan Carlos, ¿me ayudas con Romanos 14:23? Hermano Gustavo, con 1 Samuel 15:23. Hermana Verónica, 1 Juan 3:4, por favor. Y vamos a ver las definiciones del pecado rápidamente. Amén. Pastor Marlon, si me ayudas. Amén. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí todos nosotros somos inteligentes, conscientes, tenemos un cerebro, tenemos cómo tomar decisiones y usted y yo sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿sí o no? Saber hacer lo bueno, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, voy a tratar de poner algunos ejemplos, pero yo sé que Dios va a poner, el Espíritu Santo va a poner en su corazón otros ejemplos, pero muchas veces aquí en Guatemala, no sé, en otros lugares, pero usted se ha dado cuenta que hay gente que se hace la loca, ¿no? Y qué feo es eso, ¿ah? Saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿sí? Tal vez usted ve que se le cayó un lapicero, usted está más cerca, usted tiene, y la persona es una persona con un bebé, y usted lo que hace es hacerse loco. Eso es pecado. Simple y sencillamente, algo tan sencillo como eso es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Usted entra al bus y hay un solo asiento y ve una señora ahí y usted sale corriendo y se sienta primero y se hace el dormido, ¿verdad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Así de sencillo. Y usted y yo podemos hablar de tantos ejemplos. Por ejemplo, usted sabe que la naturaleza misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y me llama la atención que dice que la naturaleza misma esperando la manifestación, pero la manifestación es el accionar, el actuar de los hijos de Dios, porque el accionar y el actuar de los hijos de Dios debería ser conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, de una forma correcta, ¿sí? Y usted y yo sabemos que todos los recursos que hay hoy en día vienen de la naturaleza, incluso la luz, ¿sí? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Si usted no va a utilizar el televisor, usted no va a utilizar esta habitación y usted deja la luz encendida, aquí lo paga la iglesia, no importa. Usted se va a pasear a Chetulul, a Chocomil, deja el aire encendido, se va a los parques y dice, no, yo pagué. Que desquiten, ¿verdad? Que desquiten, por algo pagué. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Usted se sirve el doble y usted sabe que no se va a comer todo, pero la gula o lo que usted quiera, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado.
Y podemos seguir toda la mañana y usted me puede ayudar a dar ejemplos. Le digo a cada uno de ustedes que me dé 5 ejemplos. Estoy seguro que usted me va a dar muchos ejemplos. Pero sabemos que una de las definiciones en la palabra de Dios es saber hacer lo bueno y no hacerlo es simple y sencillamente pecado. Hermano Rodri, por favor. Sí, amén. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, y hay To- pecado que no lleva a la muerte. Amén, amén. Toda injusticia es pecado. Todo lo contrario a lo que es justo, lo que debería de ser, lo justo. ¿Cuántas veces hemos actuado con injusticia? O sea que aquí todos son justos. Somos justificados, gracias a Dios. Pero toda injusticia, todo lo que proviene, toda injusticia es pecado. Usted puede saber los ejemplos, usted sabrá. Nos ganamos 10, pero yo no le digo al otro, es 5 cada uno, pero yo me hago el loco, me quedo con 7 y le doy solo 3, engaño, miento, etcétera, etcétera. Toda injusticia, todo lo que no es correcto, todo lo que no es correcto es pecado. Romanos 14:23, hermano. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Otra de las definiciones en la palabra de Dios sobre pecado es todo lo que no proviene de fe. Si usted y yo somos hijos de Dios, nosotros tenemos que caminar en fe. Tenemos que vivir en fe. Y la fe es creerle a Dios, creer lo que dice su palabra, creer en sus promesas, creer todo lo que nos ha enseñado la palabra de Dios. ¿Qué es lo contrario de la fe? Incredulidad. Y tristemente hay muchas personas que son incrédulas a pesar de que son hijos de Dios. Y nosotros tenemos que quitar la incredulidad y creerle a Dios. Usted y yo debemos de creerle a Dios. Si Dios lo dijo, así es. Y punto. No es negociable. La fe no es negociable. Usted cree porque cree. Yo estoy seguro lo que dice la palabra de Dios, las promesas, lo que Dios dice, eso es porque es. Y a veces venimos, y el pastor da muchas veces ese ejemplo, que pedimos una confirmación y otra confirmación y otra confirmación. ¿Y dónde está la fe? Pero otra de las definiciones del pecado es, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El siguiente, 1 Samuel 15:23. Creo que es Gustavo, ¿verdad? Amén. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Gracias, hermano. Vamos a tomar la primera parte. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Toda rebelión es pecado. Lo que hizo Adán y Eva al principio es rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron. Toda desobediencia es rebelión. Por eso Dios nos manda a ser obedientes a su palabra. Y sabemos que la palabra dice que toda autoridad es puesta ¿por quién? Toda autoridad es puesta con Dios. Cuando usted se pone a pelear con el de Metra, cuando usted ve a la Policía Nacional Civil y usted en vez de bendecirlos hace todo lo contrario, ¿qué está haciendo usted? Ese es un pecado de rebelión. Usted tiene normalmente todos tenemos una autoridad, ya sea espiritual o natural. Si trabajamos en una empresa tenemos a alguien arriba de nosotros, ¿sí? Y siempre hay alguien que está arriba de nosotros. Si pertenecemos a una familia, hay alguien que está arriba de nosotros. Los hijos, su padre es su autoridad. En la iglesia el pastor es nuestra autoridad. Y cualquier cosa contraria a lo que él nos indique, cualquier desobediencia es una rebelión. ¿Y la rebelión qué es? Pecado. No es que él hizo las cosas mal. Mire, Dios dice, obedezca, sujétese. Y eso pasa también con el esposo y la esposa. No es que no fue lo que yo quería. Obedezcamos. Porque toda rebelión es pecado. Yo sé que hay corrupción. Yo sé que hay mucha corrupción en donde vivimos, pero nosotros tenemos que respetar. Si a usted lo para la policía, buenas tardes, señor oficial, que él sepa que usted sabe que él es autoridad y que usted es un hijo de Dios. Solo con ese saludo, él dice, aquí yo no voy a pedir mordida, aquí hay un hijo de Dios. Solo con el hecho de que él vea que usted es alguien que reconoce autoridad y que no va a haber una rebelión en contra de esa persona. Qué importante es que, y rebelión es el pecado de Satanás, él fue el que se rebeló, ¿no?
Él quería ser como Dios, ¿sí? Era el encargado de la alabanza, de la adoración a Dios, y él quería ser como Dios y se rebeló contra Dios. Ese es el pecado favorito de Satanás. Amén. De ahí la hermana Verónica, si no estoy mal, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4 dice bien claramente, porque el pecado es infracción de la ley. Pasarse el semáforo en el rojo, digan, ay, los que se pasan en rojo. Es infracción a la ley y eso es pecado. Cualquier infracción de las leyes espirituales y las leyes naturales es pecado. Y qué importante es que nosotros como hijos de Dios podamos definir la palabra pecado tal como es. La pureza de la palabra pecado y decir, sí, esto es pecado, esto no es pecado y no hay intermedios. O eres frío o eres caliente, si no Dios nos vomitará. Y no podemos justificarnos. Y como les estaba diciendo, Satanás es el padre de la mentira y es el que desde el principio le dijo a Eva, no vas a morir, no te preocupes. No, hombre, una no es ninguna. ¿Sí? Una no es ninguna, nadie te está viendo. El domingo vas a la iglesia y nada pasó, hombre. Amados hermanos, es importante que nosotros abramos nuestros ojos, nuestro entendimiento y podamos llamarle al pecado, pecado. No lo adornemos, no le pongamos otro empaque, no le pongamos una moñita bonita, porque el pecado es pecado. Y la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Así de sencillo. Y como dije al principio, pecado es pecado. No hay pecado chiquito ni pecado grande. Entonces, todo pecado nos lleva ¿a qué? A la muerte. Y a causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero según Pedro 3, del 9 al 13, dice que Dios quiere que todos, absolutamente todos, procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios nos ama. Y yo quisiera que usted se lleve esas palabras en su corazón en esta mañana. Dios te ama. Y el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, usted y yo no nos perdamos y recuperemos esa vida eterna. Que nuestro camino no sea al lago de fuego, sino que nuestro camino sea para estar a la diestra del Padre, para estar con nuestro Señor. Ese lugar que nosotros soñamos y anhelamos tanto. ¿Cuántos anhelan ese lugar? Amén. Porque muchas moradas hay, dice Jesús, ¿verdad? Y Él se va a ir a prepararlas. Y ahí está su morada, hermano. Ahí está su morada. ¿Y por qué? Porque Dios te ama. Dios nos ama con amor eterno. Amén. La consecuencia del pecado vemos que nos separa a Dios y al hombre. Y la consecuencia del pecado es la muerte también en el lago de fuego. Vámonos un poco atrás y veamos en el tiempo del antiguo pacto cómo eran las cosas. Usted y yo estamos viviendo en el nuevo pacto con Cristo Jesús y gloria a Dios por eso. Pero yo quisiera que usted y yo también veamos un poco cómo fue en el tiempo con la ley mosaica, con el antiguo pacto, qué fue lo que sucedía ahí. Y es importante saber por lo mismo que yo le estaba diciendo, que qué importante es recordar y saber lo que pasaba anteriormente para que usted y yo podamos valorar lo que Jesús hizo. Ver la diferencia. Como dije, a usted y yo no nos costó nada. En la ley mosaica la gente tenía que buscar ese animalito perfecto y no podía ser cualquiera. ¿Y qué si no tenía recursos? Y yo no sé cuánto caminaban, no tenían un Hilux, meterlo a la palangana y vámonos al tabernáculo. No, quizás tenía que caminar kilómetros de kilómetros. Y cuidadito se le tropieza el cabrito, porque si ya viene dañado, ¿sí? No solo me costó tanto, me quedé sin mi quincena y en el camino una piedra y ahora ¿qué hago? No era fácil. Usted y yo la tuvimos fácil. Usted y yo recibimos un regalo muy grande. Y la intención en esta mañana es que usted y yo tengamos un corazón agradecido. Cuando usted y yo tomemos esa Santa Cena, como decía el pastor, cuando tomamos la Santa Cena, ¿para usted qué significa la Santa Cena? Es que Jesús murió.
Y quizás habrá indiferencia, yo no estoy diciendo que sí la hay, pero quizás habrá algo como muy normal, se ha vuelto la Santa Cena algo como, sí, el primer domingo de la semana, hagámoslo, riámonos, platiquemos, ya, el pastor ya está, sí, tomemos pues. Lo que significa realmente la Santa Cena, haz esto en memoria de mí. Se instituyó la Santa Cena para que nosotros, usted y yo, nos recordemos y podamos valorar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero todo el proceso, todo lo que hemos hablado, y eso que estamos apenas, no sé si a la mitad. Pero el plan de salvación empezó desde Adán y Eva, desde que ellos cayeron, y es un plan tan perfecto que lo único que puedo escuchar yo es la palabra amor. Y la Santa Cena es para que usted y yo nos recordemos de algo que a usted y yo no nos costó, porque muchas veces lo que no cuesta, no lo valoramos. ¿Sí? Lo que es muy fácil, como que hagámoslo fiesta, ¿verdad? Así se dice vulgarmente. Pero qué importante que como hijos de Dios, usted y yo vengamos y nos sentemos y digamos, no fue nada fácil, no fue nada sencillo. Aquí hay muchas cosas que sucedieron. Fue un sacrificio. Vamos a Hebreos capítulo 10 del 1 al 9, el libro de Hebreos. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo hacían ellos el sacrificio y cómo ellos podían expiar su pecado delante de Dios. Porque el corazón de Dios siempre fue que todos fueran salvos, que nadie pereciera y todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento, porque Dios nos ama. Amén. Hebreos 10, del 1 en adelante. Solo que el versículo 1 al 4 les voy a leer la traducción lenguaje actual, que considero que podemos entender un poco mejor que la Reina Valera. Y después vamos a leer la Reina Valera para que veamos la comparación. Pero dice Hebreos 10, verso 1. La ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar. La ley de Moisés era el antiguo pacto, era un pacto en donde Dios lo puso para que la gente tuviera perdón de pecados, pero era una muestra de lo que venía después. ¿Y qué es lo que venía después? El Hijo de Dios. Un sacrificio perfecto. Aquí ellos tenían una muestra de lo que Dios iba a hacer. Gracias a Dios que usted y yo no nacimos en el tiempo de Moisés, sino que hoy en día, y usted y yo tenemos el beneficio del nuevo pacto. Pero la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, y no lo que en verdad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfecto. Oiga bien eso. La ley nunca puede hacer perfecto a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. ¿Qué sucede cuando alguien hace algo una y otra vez durante muchos años, muchos meses? ¿No se vuelve una rutina? Y cuando alguien se vuelve una rutina, uno no valora lo que está pasando. Y podemos decir que la Santa Cena, espero que aquí no sea el caso, pero muchas veces hay personas que para ellos es una rutina. No es algo especial, porque la Santa Cena sí es algo especial. Es algo muy especial. Debería ser algo que quebrante nuestro corazón. Recordar lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Pero aquí dice bien claro. Por eso la ley nunca puede hacer perfecto, ¿sí? A los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Y Dios se daba cuenta de eso. Usted lo va a leer conmigo más adelante aquí en la Reina Valera. Que no era agradable para Dios al final. Jesús mismo le dice, esos holocaustos, esa expiación, esos sacrificios, no eran agradables para ti, Dios. Ahí lo vamos a leer. Porque en el Antiguo Testamento sí es cierto que recibieron esas instrucciones y muchos siguieron las instrucciones, pero perdieron la esencia de lo que Dios quería. Y eso es lo que yo quisiera que tengamos en nuestro corazón. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestros corazones acerca de la salvación? Esa esencia, eso es lo que realmente que es el anhelo de Dios, que nadie perezca, sino que todos pasemos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que estemos con Él, para que recuperemos esa relación íntima con Dios, para que podamos levantarnos todos los días, doblar nuestra rodilla y decir, Señor, ¿cómo estás? Aquí estoy yo. Gracias por este nuevo día.
esa libertad, esa relación que podemos tener. Sigamos leyendo el versículo 2, yo la tengo en esta traducción, dice, si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, oiga bien eso, si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificio. Pero sucede lo contrario. Cada año cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no puede, oiga bien eso, no puede quitar los pecados. Ese sacrificio que ellos hacían, ese derramamiento de sangre, ellos recibían perdón de pecados. Pero esa sangre cubría los pecados, no los quitaba. Y cada año cuando ellos se presentaban y hacían otro sacrificio, había un cargo de conciencia del pecado porque no, ese pecado todavía estaba ahí. Había sido cubierto para que cuando Dios los mirara, mirara la sangre. En vez de la persona, la paga del pecado es muerte. Él es pecador. Él tenía que morir a causa del pecado, ¿sí o no? Y en vez de él dice, no, en vez de esta persona, aquí está el cabrito. Mira, aquí está el becerro. Él va a sustituir mi muerte. Y cuando Dios miraba la muerte de ese cabrito, de ese becerro. Pero esa sangre rociada cubría el pecado, mas no lo quitaba. Y esa era la expiación que había en ese tiempo. Y vamos a leer, nos quedamos en el verso 4, ¿verdad? Perdón. Ok, vamos a leer del 5 en adelante, pero ya aquí yo tengo en la Reina Valera. Dice Hebreos 10 del 5 al 9. Hebreos 10 del 5 al 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oiga bien esto, holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Lo repito, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto es el Cordero de Dios que es Jesús. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Ahí lo podemos ver en Isaías y en otros libros, lo que Jesús hizo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Quítalo primero, significa, quitemos el viejo pacto para establecer esto último que es el nuevo pacto, el tiempo de la gracia donde usted y yo estamos viviendo. Hubo expiación anteriormente, pero a diferencia de hoy en día, Cristo Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Él no cubrió los pecados, Él nos quitó los pecados. Cuando Dios mira, ya no mira el pecado, están echados a la mar. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiero tocar este punto rápidamente. Es necesario el derramamiento de sangre. Regresemos a Génesis 3:7 y 21, yo lo voy a leer para que avancemos con el tiempo. Dice el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron ¿qué? Hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. El pecado ellos lo querían cubrir ¿cómo? Con hojas de higuera. Yo no sé si usted conoce la hoja de higuera, yo no la conozco, pero me imagino que son hojas bastante grandes y se hicieron delantales. Pero ¿qué sucede después de 1, 2 o 3 días máximo? Se seca. Y cualquier hoja seca, ¿qué sucede? Se vuelve polvo. Y lo que ellos habían cubierto queda al descubierto. Y eso es lo que sucede con el pecado. Muchas veces como personas queremos cubrir nuestros pecados de tal manera que no se puede. La verdad sale a luz. Todo pecado sale a luz porque no se puede cubrir con delantales de hojas secas. Por eso es que después del versículo 7, ellos se pusieron los delantales, hablaron con Dios, pasó lo que pasó, y en el verso 21, ¿qué dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer que le hizo túnica de pieles y los vistió. ¿Por qué túnica de pieles? Las pieles son de animales. Y para sacar las pieles tuvieron que sacrificar a los animales. Y hubo derramamiento de
sangre. Por eso Hebreos dice 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y la ley de Dios es la ley de Dios, y Dios no la va a cambiar. Y entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El antiguo pacto se llevaba al toro, al becerro, la cabrita, las tórtolas, etcétera, etcétera, los palomillos, pero hoy en día, en el nuevo pacto, ¿qué fue lo que sucedió? Jesucristo, pero tuvo que derramar sangre. Parte de lo que Jesucristo hizo, y Él lo sabía, Él tenía que derramar toda su sangre. Y la forma como derramó su sangre no fue una forma fácil. Fue una forma muy dolorosa. Usted y yo cuando leemos Mateo, leemos la Santa Cena y después dice que viene Jesús y se va al Getsemaní a orar. Usted sabe ese pasaje. Y Él se aparta solo, deja a los que están más cerca de Él, sus discípulos que se quedan dormidos. Y usted conoce, usted sabe que dice, Padre, si puedes, pasa esta copa de mí. Dice la palabra de Dios que en ese momento su alma estaba con una carga de tanto dolor y estaba tan triste, dice la palabra de Dios. Si usted lo busca y lo lee. Jesús estaba tan triste y con un dolor tan pesado, era una carga tan pesada, sus pecados, mis pecados, los pecados del mundo, del pasado, del presente, del futuro. Todo ese pecado, todo ese peso del pecado. Dice, su alma estaba con tanto dolor y con tanta tristeza que le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa esta copa de mí. Pero después dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y regresa con los discípulos y los halla durmiendo y los regaña, así como que no pueden velar conmigo ni siquiera una hora. Y regresa una segunda vez. Y la segunda oración es lo mismo. Padre, si puedes, pasa esta copa de mí. Y sucede una tercera vez. Y la tercera vez Jesús sabe que su misión es cumplir la voluntad del Padre. Y no fue fácil. Dios, estando a la diestra del Padre, es enviado a una misión dolorosa, una misión en donde Él nunca perdió el ser Dios. Sí es cierto, yo estoy de acuerdo con usted, Él siempre fue Dios y Él es Dios y por los siglos de los siglos Él es Dios, amén. Pero dice la palabra de Dios que Él se volvió, nació de María como una persona, como usted y yo. Y dice la palabra de Dios que Él tenía las mismas tentaciones, Él tenía los mismos sentimientos, la misma condición humana, el alma, esas emociones. Él pasó por todo, mas nunca conoció el pecado. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos sido sinceros con nosotros mismos y decimos, yo soy débil? Seamos realistas, seamos sinceros. ¿Cuántas tentaciones diariamente y de repente, no, es que Pablo lo dijo, lo que no quiero hacer eso hago. Pero Jesús venció y fue un cordero limpio y puro, sin manchas, sin arrugas. Él no conoció pecado. Satanás lo tentó en el desierto, ayunando. ¿Tienes hambre? ¿Quieres pan? Tírate del pináculo y dile a tus ángeles que te recojan. A ver si es cierto que los ángeles están a tu servicio. Y el último, lo que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén, que perdió todo el mundo, todos los países, todos los continentes, todo lo que usted conoce, le dijo a Satanás, ok, te lo devuelvo, recupéralo. Solo póstrate y adórame. Pero va a recuperar todo. Ya no va a haber el príncipe de este mundo. Ya no va a ser gobernado por Satanás, sino que lo iba a recuperar en ese momento. Mira, te lo devuelvo todo. Todos los reinos, mira, todo lo que perdieron en el pecado, lo pueden recuperar. Solo póstrate y adórame. Qué tentación. Qué tentación. Pero él estaba seguro de su misión y lo que él tenía que hacer. Saber hacer lo bueno, lo malo, él decidió hacer lo bueno. Solo a Dios adorarás y a nadie más. Solo a Dios adorarás y nadie más.
y superó la tentación, superó esa tentación y dijo no al pecado. Y hoy en día sabemos que Jesús nunca pecó. ¿Y por qué hizo eso? Por amor a nosotros. La Biblia no lo dice, pero en esos momentos yo pienso que dirá, no, por ti Julio, por ti Marlon, por ti Astrid, por ti Juan Carlos. Yo estoy aquí por ti, por amor a ti. Porque yo me voy a poner en vez tuya en ese sacrificio. La paga del pecado es muerte. Nosotros merecemos la muerte como pecadores, pero Jesús dijo, hazte a un lado, aquí estoy yo. Yo voy a morir en vez tuya. Yo no solo voy a pagar el pecado, sino que voy a quitar el pecado. Eso fue lo que hizo Jesús por amor a nosotros. Si puedes, pasa esa copa de mí. El sufrimiento, el dolor que había en Jesús no era cualquiera. Algunas personas que estudiaron dicen que en ese momento él sudaba sangre. Los vasos capilares se le reventaron y él lo que sudaba era sangre en ese momento de tanta desesperación por esa carga que él tenía. Juan 1:29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Oiga bien esta parte. Y si puede, subráyelo. Que quita el pecado del mundo. No lo cubre. No es la expiación del Antiguo Testamento. No es la expiación de la ley mosaica. Este Cordero quita el pecado del mundo. Usted y yo no nos debemos dejar engañar por el enemigo. ¿Te acuerdas aquel pecado que cometiste hace 5 años? ¿Te acuerdas aquello que hiciste hace 10 años? Y el enemigo te lo quiere recordar una y otra vez. Pero si tú eres salvo, si tú confesaste, tú te arrepentiste, déjame decirte que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así de sencillo. Cristo Jesús echó a la mar todo pecado. Y lo que sucedió, si tú vienes a Dios y dices, Jesús, ¿te acuerdas de este? ¿De qué me estás hablando? Si usted viene y le dice, es que ese pecado, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? El Cordero de Dios quita el pecado. Amén. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo Jesús murió en la cruz para pagar todas nuestras deudas. La factura, no importa qué tan grande, qué tan pequeña era, Jesús lo pagó. Y quiero repetirle esto, perdón hermano. La intención es que nosotros en esta mañana podamos valorar lo que Jesús hizo. Yo no sé usted cuántas veces lo han invitado a comer y alguien más ha pagado su cuenta. Y como usted no la pagó, ni siquiera sabe cuánto pagó. Y tal vez se le olvidó que él lo pagó. Y no lo valoramos porque no lo pagó usted, sino que lo pagó otro. Pero qué importante es nosotros poder venir y decir, Señor, tú pagaste una gran deuda. Y una deuda muy, muy grande. En el Gólgota, cuando Jesús fue crucificado. En la hora novena, que era las 3 de la tarde, dice la palabra de Dios, que Jesús gritó con una desesperación. Elí, Elí, lama sabactami, decía. Así dice la palabra de Dios, búsquelo por favor. Elí, Elí, lama sabactami, decía Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estuvo siempre con su Padre, esa relación durante todo su caminar, sus 33 años. Pero en ese momento que estaba en la cruz del Calvario, en ese momento que Él iba a expirar, iba a morir, el peso del pecado, todo el pecado en Él estaba encima de Él. Y Dios no puede compartir con el pecado. Él volteó a ver, Él ya no podía ver lo que estaba sufriendo Jesús. Y se volteó y lo dejó solo en ese momento. Y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Él siguió. Dice la palabra que Él expiró. Él sabía lo que tenía que hacer. Y déjeme decirle que usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer.
Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer en todo momento, en todas circunstancias, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Usted sabe qué tiene que hacer en el momento que tomemos esa santa cena. No es un juego, no es algo de todos los días, es algo para recordar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Es algo, no tiene palabras. Si yo le digo especial, muy especial, grandioso, yo no puedo describir lo que Jesús hizo. No encuentro el adjetivo correcto. Lo que sí le puedo decir es que Jesús nos ama. Jesús nos ama. Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores. Que confesemos todos nuestros pecados, no algunos, todos nuestros pecados. Que nos volvamos a Dios de todo corazón y que tengamos esa relación íntima. ¿Para qué usted se va a volver a Dios de todo corazón? Para que usted recupere esa intimidad con Dios. Si usted se convierte, se vuelve a Dios, usted hace la confesión de fe, se arrepiente, pero usted no ora, no busca a Dios, ¿qué diferencia habrá? Pregunto. Puede ser que estoy muy equivocado, pero lo que Dios quiere es restaurar esa relación con sus hijos. Esa intimidad que tenía en ese momento con Adán y Eva. Se paseaba, y iba, y hablaba, y compartía, y estaba con ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Recuperar esa relación íntima con Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo a sufrir lo que sufrió. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Hebreos 10, del 10 al 14, voy a leer rápidamente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. No hay más. No es cada año como antes. El nuevo sacrificio, el nuevo pacto es el sacrificio de Jesús, que es único y suficiente. Único, suficiente y perfecto. ¿Sí? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ve la diferencia? Ya lo mencionamos. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Resucitó al tercer día gloriosa y Él está allá, a la par, a la diestra del Padre. Y Él nos ama tanto que Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Él está ahí intercediendo. Mira a tu hijo, Señor, ten misericordia. Mira a fulano de tal, Señor, te pido tu misericordia. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Aún hoy en día, Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Verso 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios nos hizo a usted y a mí perfectos por su sacrificio único. Él no conoció pecado. Él llevó todos nuestros pecados. Él quitó nuestros pecados. Si eran rojos como el carmesí, los dejó como blanca nieve, como blanca lana, dice la palabra de Dios en Isaías. De esa manera nos lo ha dejado. Y usted y yo somos justificados. Usted y yo recibimos la salvación. Usted y yo podemos ahora entrar. Se rasgó el velo y usted y yo podemos entrar ahora al lugar santísimo y tener una relación con el Padre. Ya no más intermediarios. Ya no más somos sacerdotes en medio de nosotros. Usted y yo podemos entrar para hablar con el Padre. Romanos 10, 9 al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo le quiero pedir que se ponga de pie en esta mañana.